¿quiénes son los primeros habitantes? Bueno, hay muchas historias. Por ejemplo, la llegada de Pedro Luro, el comprar las tierras indivisas a Peralta Ramos, con el proyecto del Gran Puerto de Aguas Profundas, siguiendo lo que había de alguna manera planificado para este lugar, hizo que el hombre se pusiera a trabajar en forma, diríamos, bastante importante, porque él venía de ayudar a fundar el puerto de Necochea y veía las posibilidades en este lugar de un gran puerto de aguas profundas. Hay que pensar que era gente que pensaba a largo plazo, no como ahora que todo es a corto plazo, ¿viste? Y bueno, empezó a pensar, trajo a Gardela, hizo un proyecto, pero mientras tanto aparece en la ciudad el hijo de Luro a ver las tierras que el padre había comprado. No nos olvidemos que el hijo de Luro era diputado de la Nación. Tengamos bien en cuenta eso, porque cuando hablamos de nuestros políticos tenemos que tener en cuenta quiénes son los que nos dirigen, qué piensan y qué hacen, ¿no? Como buen diputado de la Nación, vio que acá había factores importantes como por ejemplo no tener mosquitos, estar fresco a la noche, un lugar apartado del resto de la ciudad. Ellos querían un espacio, diríamos de alguna forma, que los aislara, como para él acostumbrado a ver a la monarquía en Europa. Y a su vez, algo importantísimo, no nos olvidemos que en 1872 la fiebre amarilla había corrido muchos habitantes de lo que hoy es la capital federal, que eran las familias patricias, que se pasaban 6 meses en Europa, 6 meses acá, y que cuando volvían de Europa los meses de diciembre no podían quedarse en los lugares del centro y se tenían que ir cada uno a su estancia. Entonces él pensó, qué mejor que tomar este lugar, armar un espacio para esta gente, para nosotros, porque era parte de eso, y constituir lo que llamaríamos hoy un espacio, ¿no es cierto?, un barrio privado para ese grupo de gente. Claro que esto chocó con el proyecto del padre, que quería el puerto, pero vino Dardo Rocha, charló, le explicó un montón de cosas, le hizo ver las ventajas, y bueno, este hombre cedió, no sabemos bien las cosas, si a regañadientes o no, pero él ya había estado trabajando, tratando de fundar una pequeña empresa naviera. Es así que había comprado 3 barcos, a Mascarello, un navegante de Buenos Aires, le compró 3 barcos que llevaban el nombre Jueves, Viernes y Sábado. Y el domingo no, porque no se trabajaba, ¿no es cierto? Y con esos pailobot, que eran barcos de 2 palos, pensaba hacer un tránsito comercial, porque esta empresa traía mercaderías de La Boca a lo que era el Saladero y al puerto de Carmen de Patagones, donde estaban los otros portugueses. Así empieza a haber un movimiento. En los barcos de Mascarello ya empezaban a venir algunos pescadores, como Peluso, Sasso, Medore, Yacaglia, Tesoriero. Bueno, Sasso, no sé las épocas exactas porque no tenemos muchos registros, pero son los primeros que van a aparecer acá. ¿Por qué? Porque de las 3 zonas de donde habían emigrado italianos de Europa, las del norte, las del centro y las del sur, la que menos dinero ganaba era la del sur, los pescadores, porque nosotros no somos comedores de pescado y menos pescado de río. Parece ser que este grupo de gente que tenía una obligación de girar dinero todos los meses a Italia, que era una responsabilidad muy grande, se veían impedidos de hacerlo. Por lo tanto, aceptaban hacer otro trabajo. Hay un libro que lo pone a Peluso como el primero que llega a trabajar al galpón de lana, el que ve la playa, el que se mete al agua y con la mano empieza a pescar peces de mar.
traen una red, un tramallo, lo trae a Polverino, que era medio pariente, a su vez era de 2 o 3, a Polverino, pero a la Cava, a su vez trae 2 o 3, y con eso empezaron a sacar las primeras redes que venían llenas, que era imposible sacarlas, tenían que usar caballos, ¿no? Porque era mucha la especie que había en ese momento. Bueno, así podríamos decir que comenzaron los italianos en la pesca en lo que era ya Mar del Plata, porque ya la había fundado Peralta Ramos y había hecho el primer plano para el pueblito de lo que iba a ser la ciudad. A esa tarea, ahí estamos hablando de italianos, fundamentalmente italianos, ¿no es cierto? Ahora, lo que pasa que cuando se construye en el año 80, 1880, la ciudad de La Plata, hubo que llevar 4.500 italianos para construirla, porque no teníamos nosotros expertos en ni siquiera albañiles. Los italianos, muchos del sur, del centro, algunos del sur, eran albañiles, sabían trabajar la construcción y se fueron a trabajar a la ciudad de La Plata. Cuando se va a construir, cuando el hijo del Uro muere el padre y decide hacer la estación de baños acá, en concubinato con el gobernador de la provincia, Dardo Rocha, suponemos que vinieron muchos italianos a trabajar a construir. Después, con el tiempo vemos empresas, la mayoría de las empresas constructoras eran todos italianos, Fiorentini, Sartora, Lemi, Catuoño, en fin, había un montón, todos italianos. Es decir, que intervinieron en lo que es la ciudad. Mientras los pescadores, cuando comienza el movimiento de la villa a partir de 1886 con la llegada del ferrocarril, se van a ubicar en la bajada de la calle de la Barría para ponerse ahí a pescar, para quedar a reparo de las corrientes y no estar tan pegado al grupo de gente que venía de Buenos Aires como turistas, que eran los patricios. Y ahí comienza la historia, ahí tenemos muchas cosas para contar, ¿no es cierto? Porque lo que más rescata el museo es entender quiénes somos a través de la emigración. Uno de los problemas bastante grandes que tenemos los argentinos, yo incluido, a pesar de que tengo 80 años, cuando empecé esto hace 30 años me di cuenta que yo no sabía quién era. Cuando hablo de no saber quién era, no sabía quién era culturalmente. No sabía qué pensaba, no sabía cómo actuaba, en fin, ¿no? Yo creía que mis pensamientos eran propios, no lo eran, y tuve que empezar a buscar mis antecedentes. Ustedes saben que la historia no es para contar lo que pasó, sino para entender lo que nos pasa. ¿Pero qué tomamos de la historia? Los hechos. Sí, pero esos hechos detrás tienen personas que los ejecutaron. Y tenemos que saber por qué ejecutaron esos hechos, algunos acertados y otros equivocados, que sería lo que teníamos que mejorar. Y bueno, ahí empezamos a tratar de ponernos a trabajar, por eso que esto lleva el nombre de Museo del Hombre del Puerto, no del pescador. Vamos a hablar de hombres, mujeres, de familia, de todo el mundo, pero para entender cómo pensaban, cómo actuaban, cuáles eran sus valores, cómo era su economía, su religiosidad. Así podemos un poquito entender nuestra historia, que es bastante dificultosa, y a veces cuando no encontramos respuesta a nuestra forma de actuar, la tenemos que ir a buscar al pasado. Bueno, estos pescadores que se habían instalado, que no eran muy queridos porque en esa época la pesca no tenía una gran importancia, se habían instalado en la bajada de la calle de la Barría. Al principio muchos abandonaron la pesca para dedicarse a atender los turistas. Fijémonos que muchos balnearios de la costa de la parte norte, sus dueños han sido italianos. ¿Por qué? Dejaban la pesca y se dedicaban a atender turistas. Cuando esta gente se instaló acá y armó la ciudad, empezó a tener también algunas actitudes discriminatorias. Ellos consideraban que la ciudad la habían construido ellos y eran los dueños. Entonces no querían que en la época de verano
los habitantes de este lugar que procedían de los pueblos vecinos, Balcarce, La Barría, Tandil, en fin, Azul, todos los lugares más cerca que nosotros teníamos, eran los que habían venido a hacer el servicio y se habían instalado en el barrio de La Perla o de Independencia hacia el oeste. De Independencia hacia el mar era el barrio de los ricos. Entonces empezó a haber algunas imposiciones, como no poder bañarse en la playa cuando estaba en verano, cercar la playa Bristol, y esta gente tenía que, si quería bañarse, tenía que ir a la playa de las Pulgas o de las Ratas, lo que hoy sería San Michel, todo el lado norte, ¿no es cierto? No se podía entrar al casino, en fin, eso lo dice bien claro el libro editado por el Banco Boston de la universidad en el año 92. Ahí un poquito se sacaron la careta y empezaron a decir verdades, ¿no? El tema es que la ciudad se empieza a desarrollar. Tienen mucho que ver. Por ejemplo, el Uro había traído muchos vascos porque había puesto un galpón de lana y necesitaba gente que supiera esquilar, por eso trajo muchos vascos, él era vasco. Empezaron a venir vascos, italianos, bueno, muchos italianos, que abarcaron distintas actividades comerciales, de la construcción, como te decía hoy, ¿no? Y los italianos del sur, que van a abarcar todo lo que es la pesca. Bueno, esto se va a desarrollar en el centro, en un primer momento en forma armoniosa, porque los ricos los necesitaban, necesitaban que le limpiaran los lugares para cuando venían a quedarse todo el verano, ¿no es cierto? Hacían de balieros, y los otros siguieron pescando. Entonces ya creó el primer inconveniente, porque en un momento dado un señor Lail decide que los pescadores debían irse de la playa del centro porque eran sucios, porque molestaban, en fin. Inclusive hubo un intento de juicio donde las acusaciones eran que eran inmorales por andar desnudos, incultos por no saber leer y escribir, y soeces por decir malas palabras todo el tiempo. Lógicamente que esto no dio resultado, ¿no es cierto? Y de alguna forma la cosa se puso difícil, pero los empezaron a correr hacia Punta Iglesia y en un momento dado, en el año 24, vino un temporal y la rompió casi todos los botes, los cuales los obligó de alguna manera a venir a la zona sur, donde se había empezado a construir el puerto de aguas profundas que hoy nosotros conocemos.